Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z, los dos preparados para redes 4G LTE. El Samsung Galaxy S4 y el Sony Xperia Z, ambos con pantalla de 5 pulgadas, Full HD, ambos con conectividad Bluetooth, Wi-Fi, DLNA y NFC, los dos con una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 2 megapíxeles, los dos con memoria interna total de 16 GB y 2 GB de RAM, los dos con Android, el Samsung Galaxy S4 con Android 4.2 y el Sony Xperia Z con Android 4.1. El Samsung Galaxy S4 con un peso de 130 gramos, el Sony Xperia Z con un peso de 146 gramos. El Sony Xperia Z es resistente al agua, se puede sumergir gracias a la certificación IPX5. Y además también es resistente a la suciedad. Los dos tienen un procesador de 4 núcleos, el Samsung Galaxy S4 a 1,9 GHz, al menos la versión española, y el Sony Xperia Z un procesador de 4 núcleos a 1,5 GHz. La pantalla del Samsung Galaxy S4 es Super AMOLED, Full HD de 5 pulgadas, y la pantalla del Xperia Z es TFT 5 pulgadas Full HD con tecnología Sony Mobile Bravia. Vamos a pasar a ver un poco el diseño de ambos dispositivos. El Samsung Galaxy S4 es un dispositivo con líneas más redondeadas, un frontal de cristal, teclas al lado y lado, teclas táctiles al lado y lado del botón central, LED para notificaciones y cámara frontal de 2 megapíxeles. Es un dispositivo con un acabado más plástico, aunque si lo ponemos de lado parece que el perfil sea metálico, aunque en realidad es de plástico. Alrededor de la pantalla tiene una zona cromada que la rodea. Por otro lado, en el frontal, si lo vemos a contraluz, tiene un interesante dibujo que lo hace muy atractivo. En la zona trasera también es de plástico, una tapa extraíble, una cubierta trasera extraíble que presenta también un dibujo muy particular. Tendremos acceso a la batería, una batería que en el caso del Samsung Galaxy S4 es de 2600 mAh, la del Xperia Z es de 2400 mAh, slot para la tarjeta de memoria, micro SD y slot para la tarjeta micro SIM. El Samsung Galaxy S4 tiene aquí la cámara trasera de 13 megapíxeles con un flash LED. Realmente sobresale un poco del resto de la superficie la cámara del S4. Si echamos un vistazo al perfil del dispositivo, encontramos el control de volumen, puerto micro USB, en el lado derecho el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla, en el perfil superior encontraremos el jack 3,5 para auriculares y un segundo micrófono. En el caso del Xperia Z tenemos pues unas líneas más rectas, un frontal de cristal templado, una zona trasera también de cristal templado. El Sony Xperia Z no cuenta con una cubierta trasera, es decir, no tendremos acceso a la batería, una batería que es de 2400 mAh. En el frontal encontraremos un LED para notificaciones, una cámara secundaria de 2 megapíxeles y las teclas del sistema están integradas en la pantalla, a diferencia del Samsung Galaxy S4 que las tiene debajo de la pantalla. Si observamos el perfil, encontraremos toda una serie de pequeñas cubiertas que esconden, en este caso, en el lado izquierdo el acceso para la tarjeta micro SD,
el puerto micro USB, una cubierta para la tarjeta SIM, botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla, control de volumen, y en el extremo superior tenemos otra cubierta para el jack 3,5 de auriculares. En el extremo inferior tenemos unos pequeños orificios, dos orificios, para poder anudar un lanyard. En cuanto a acabados, el Xperia Z resulta ser mejor. Más plástico para el Samsung Galaxy S4, más de cristal para el Sony Xperia Z. Además que este teléfono es sumergible, gracias a la certificación IPX5. Vamos a hablar un poco de las características de los dos teléfonos. La cámara del Samsung Galaxy S4. Son 13 megapíxeles en los dos casos. En los dos casos creo que tomaremos unas fotografías excelentes con una gran definición, un gran nivel de detalle y fotografías muy claras en unas condiciones de luz apropiadas. Bien es cierto que hay algunas matizaciones en cuanto al tema de la cámara de fotografías. Por ejemplo, si queremos tomar fotografías panorámicas, si somos muy fans de las fotografías panorámicas, el Samsung Galaxy S4 es claramente superior al Sony Xperia Z. ¿Por qué? El Galaxy S4, además de poder tomar panorámicas de hasta de 360 grados, la calidad y definición de las imágenes es excelente, simplemente excelente. De hecho, lo podemos ya apreciar por el tamaño de archivo resultante, que puede llegar a 17 megabytes para panorámicas de 360 grados. Además, el sistema utilizado en el Samsung Galaxy S4 es como si estuviéramos filmando la escena. En cambio, las fotografías panorámicas en el Sony Xperia Z realmente no son buenas. Sí tienen una gran resolución las fotografías de un máximo de 180 grados, pero en realidad la calidad de las imágenes es muy pobre. Se nota cuando ampliamos la fotografía. El Samsung Galaxy S4 además tiene una característica interesante, y es que podemos tomar fotografías con comandos de voz. Sonrisa y hemos tomado la fotografía. Sonrisa y otra fotografía. La interfaz de la cámara del Samsung Galaxy S4 es esta. Tenemos toda una serie de ajustes para la cámara y para la videocámara. Tenemos unos modos de escena: automático, noche, deportes, panorámica, HDR. En el caso del Samsung Galaxy S4 tenemos también HDR, igual que el Sony Xperia Z. El HDR sirve para equilibrar la iluminación en escenas donde tenemos unas zonas más oscuras y otras más bien iluminadas. Realmente funciona y se nota mucho el HDR en ambos dispositivos. El Samsung Galaxy S4 además nos permite tomar una fotografía simultáneamente de lo que vemos frontalmente y de lo que aparece, de lo que se podría ver con la cámara frontal. Igualmente, considero que ambos ofrecen una gran calidad de las imágenes a 13 megapíxeles. Esta sería la interfaz del Sony Xperia Z, que también cuenta con HDR. En cuanto a reproducción de música, a mí realmente los dos me han convencido en lo que se refiere a reproducir música.
De hecho, en ambos casos tenemos un ecualizador para aumentar los graves o los agudos, para dar más presencia del bass. En el caso del Sony Xperia Z tendríamos la aplicación Wallman con este aspecto. Tendremos la música clasificada por intérpretes, álbumes, todas las pistas. Podremos crear libremente listas de reproducción. Y lo que decía yo, tenemos una mejora de sonido en la que hay un ecualizador de 5 bandas, un potenciador del bass, o podemos también elegir una serie de sonidos predefinidos, modos de sonido predefinidos. En el caso del Samsung Galaxy S4 tenemos su aplicación propia de música, donde tenemos el contenido también clasificado por álbumes, artistas, todas las canciones, y además podemos peinar el contenido por carpetas. En el caso del Samsung Galaxy S4 tenemos unas mejoras de sonido gracias a un ecualizador de 7 bandas y a una serie de efectos. También podemos elegir entre diferentes modos de sonido predefinidos. Por lo que he podido apreciar, los dos ofrecen una gran calidad de sonido y una escucha realmente muy satisfactoria. Evidentemente, también será importante contar con unos buenos auriculares. Reproducción de vídeo. ¿Cuál es mejor en la reproducción de vídeo? Si utilizamos la misma aplicación, Reproductor MX, que he descargado de Play Store, los dos ofrecen una reproducción de vídeo excelente. Fluida, secuencias fluidas, sin cortes, gran definición de imagen. Aunque en realidad el Sony Xperia Z no es compatible con DivX de forma nativa. ¿Cómo lo podemos ver? Pues simplemente nos vamos a la aplicación de vídeo del Sony Xperia Z. Sí nos permite ver qué películas tengo en el teléfono. Selecciono la película, pero al dar a reproducir me sale un mensaje de error. Este no es un inconveniente, solo tenemos que descargarnos una aplicación como Reproductor MX para poder disfrutar del contenido. En el caso del Samsung Galaxy S4 tenemos una compatibilidad excelente con contenido DivX y MKV, gracias al reproductor de vídeo incluido. Pulsamos sobre la aplicación, tenemos una previsualización del contenido, de las películas que hay. Podemos iniciar una película, además con la particularidad de poder tener el total de la película dividido en 12 capítulos y pudiendo acceder por tanto a cada uno de esos capítulos. ¿Alguna cosa más a decir del reproductor de vídeo del Samsung Galaxy S4? Sí, que podemos tener la película reproduciendo en primer plano y al mismo tiempo podemos ir haciendo cosas en el teléfono. Podemos acceder al menú de aplicaciones, acceder al explorador web, mientras estamos viendo la película. Podemos revisar un correo electrónico que nos ha llegado o un WhatsApp y no es necesario detener la película. O incluso podríamos pausar la película, verlo, continuar o volver a pantalla completa. ¿Cuál es la calidad de vídeo? Para que se pueda ver. Este es el Sony Xperia Z. Ofrece una muy buena definición de imagen. Mejor si el archivo que tenemos ofrece una gran resolución.
Y este es el Samsung Galaxy S4, que también cuenta con una excelente definición de imagen. En ambos casos vamos a quedar muy satisfechos de la reproducción de películas. Una pantalla de 5 pulgadas es realmente grande para, si estamos de viaje, pues ver películas o series en la pantalla del teléfono. A mí particularmente el teclado del Samsung no me gusta. Aunque claro, podemos descargarnos un teclado, por ejemplo, Kai Keyboard o el Go Keyboard u otro, para sustituir al que viene con el S4. Yo realmente es lo que haría. Parece un teclado muy cómodo de utilizar, con las teclas bien separadas, pero la predicción de palabras en el teclado propio del Samsung Galaxy S4 no me gusta. Realmente no funciona. En cambio, en el teclado del Sony Xperia Z sí funciona, y en ambos casos he configurado la predicción de palabras y la corrección automática de estas palabras. ¿Cuál es el aspecto de la interfaz de usuario? Este sería el aspecto de la interfaz del Samsung Galaxy S4. Tenemos una serie de escritorios en la pantalla, en lo que es la pantalla inicial. Podemos aumentar o incluso quitar escritorios. Contamos con un menú de aplicaciones que podemos personalizar. Podemos editar el orden de los iconos y ponerlos donde creamos más convenientes. Podemos desinstalar fácilmente las aplicaciones, crear una carpeta para agrupar una serie de aplicaciones, o incluso podemos ocultar aquellas aplicaciones que no es necesario tener accesibles. Tenemos una pestaña donde están los widgets que queramos agregar en las pantallas de inicio, en los escritorios de inicio, y contamos con una pestaña de aplicaciones descargadas. En el Galaxy S4 el menú desplegable es de lo más completo que podemos encontrar. Aquí aparecerán todas las notificaciones y alertas, y además podremos controlar el brillo de la pantalla desde aquí, ponerlo en modo auto o ajustarlo manualmente. Además, pues tenemos acceso al Wi-Fi, a la activación del GPS, bloqueo de la rotación de la pantalla, activación del Bluetooth, activación de los datos. Tenemos toda una serie de accesos directos para poder activar o desactivar ciertas funciones. Además, el Samsung Galaxy S4, en los ajustes, encontraremos algo interesante, y es que hay dos modalidades de pantalla de inicio: la estándar o la sencilla. Si aplicamos la sencilla, veremos cómo cambia el aspecto. Tendremos tres escritorios: un escritorio básico con las aplicaciones más comunes, otro escritorio donde podemos añadir nuestros contactos favoritos, y otro escritorio donde añadir nuestras aplicaciones favoritas. Para personas que no están muy habituadas a utilizar smartphones, este modo de pantalla puede ser realmente muy útil. Luego podemos acceder a más aplicaciones para poder buscar aquellas adicionales que queramos utilizar. Por tanto, la interfaz del Samsung Galaxy S4 cambia completamente, se hace mucho más sencilla y mucho más accesible para determinadas personas. El aspecto del Sony Xperia Z. También encontramos una serie de escritorios de inicio donde poder agregar los widgets.
las pantallas, los elementos que podremos agregar a estas pantallas. Tenemos un menú desplegable, pero en este caso muy escueto y con limitadísimos accesos directos. Prácticamente solo podremos activar o desactivar el Bluetooth, el Wi-Fi, los datos y poner el teléfono en modo silencio o vibración. Tenemos un menú de aplicaciones que podremos organizar a nuestro modo. De hecho, podremos mover los iconos a placer y crear carpetas con una gran facilidad. Y la desinstalación de aplicaciones también será muy sencilla. De hecho, considero que la interfaz de usuario del Samsung Galaxy S4 es mucho más completa y mucho más accesible que la del Sony Xperia Z. No solo porque contamos con una interfaz sencilla y otra interfaz ya más común en los dispositivos Android, sino porque nos permite tener más accesos a determinadas funciones y nos da mayor juego en determinados aspectos. En la pantalla de bloqueo del Samsung Galaxy S4 podríamos incluso agregar una serie de accesos directos. El Samsung Galaxy S4 cuenta con Smart Screen. ¿Qué es esto? Pues gracias a ello el teléfono detectará que estamos mirando la pantalla y no se apagará. También tenemos una modalidad de bloqueo de notificaciones, tenemos un modo de ahorro de energía. Si nos vamos a los ajustes del sistema, en el Samsung Galaxy S4 lo vemos de esta manera. Cambia respecto a otros dispositivos. Tenemos una pestaña con las conexiones. Tenemos otra pestaña con aspectos como, por ejemplo, el tema de la pantalla, condiciones de pantalla de bloqueo, cuando es necesario que se ilumine el LED frontal. Luego tenemos un apartado de cuentas y finalmente pues un apartado donde están pues el tema de la batería, el almacenamiento, temas de ajustes de ubicación y demás. En el Sony Xperia Z los ajustes se presentan de una forma distinta, más tradicional en Android, de forma listada. Y ya podemos ver que las opciones son mucho menores que en el caso del Samsung Galaxy S4. Evidentemente, en los dos dispositivos podremos establecer fondos de pantalla, diferentes formas de ver la pantalla de bloqueo, cambiar los sonidos, etc. ¿Qué tal para navegar por Internet? Creo y considero que los dos dispositivos son igualmente válidos. Si utilizamos el mismo explorador, por ejemplo Google Chrome, en ambos casos contaremos con una navegación muy fluida, muy rápida, con una muy buena definición de imagen. Nos podremos mover por las planas web sin problema, tanto en el Xperia Z como en el caso del Samsung Galaxy S4. De hecho, en relativo a la calidad de pantalla, lo que sí he observado es que las letras en el Samsung Galaxy S4 salen menos definidas que en el caso del Sony Xperia Z. Muy probablemente debido a la tecnología Sony Mobile Bravia, las letras salen un poquito más definidas. Se ven más claras. Pero esto no afectará a la experiencia en la navegación web.
Respecto a la pantalla, sí que puedo comentar es que al 50% de brillo, la del S4 parece tener una iluminación mayor. En cambio, si ponemos el brillo al 100%, tanto en el Samsung Galaxy S4 como el Sony Xperia Z, lo que sí he observado es que el Sony Xperia Z ofrece un brillo mucho mayor y un blanco realmente más blanco. Por otro lado, los colores en el Samsung Galaxy S4 se ven más vivos que en el Sony Xperia Z. Esto es debido a la tecnología Super AMOLED del Samsung Galaxy S4. En cuanto a la memoria interna de ambos dispositivos es de 16 GB. En ambos casos podemos utilizar una tarjeta microSD, pero la memoria interna disponible en el caso del Samsung Galaxy S4 es solo de 9,15 GB y la memoria disponible interna en el caso del Sony Xperia Z es de 11,73 GB. Un poquito mayor. Tanto diferencias que pueden hacernos decantar entre un teléfono u otro. Los acabados. Mejores acabados en el caso del Sony Xperia Z, unos acabados más plásticos en el caso del Samsung Galaxy S4. Las fotografías panorámicas son de calidad en el S4, pero en el caso de fotografías a 13 megapíxeles, los dos son teléfonos excelentes. Grabación de vídeo, los dos en Full HD, también imágenes fluidas y muy claras. Otra diferencia, y puede ser una diferencia importante, es el que el Samsung Galaxy S4 permite utilizar baterías adicionales una vez se consume la que lleva el propio dispositivo. En cambio, el Sony Xperia Z no permite utilizar baterías adicionales. La batería del Xperia Z no es extraíble. Los dos tienen un procesador de 4 núcleos, aunque el S4 sea a 1,9 GHz. No es realmente tan importante esa diferencia. Un usuario normal no lo va a notar. La batería en el caso del Samsung Galaxy S4 es de 2600 mAh y bien es cierto que la tecnología Super AMOLED del S4 también tiene un consumo menor que la TFT del Xperia Z. El Xperia Z sí es cierto que se puede mojar, puede ser una ventaja para determinadas personas. En cambio el S4 no es sumergible, no está construido a prueba de agua. El Sony Xperia Z es más simple, la interfaz es más simple a nivel de accesos, en cambio el S4 es más completo para manejar determinadas funciones o para activar determinadas conexiones inalámbricas, y los dos son grandes teléfonos, unos excelentes teléfonos, muy potentes, muy capacitados y en ambos casos con Android.